Bueno, vamos a algunos casos de estos de distintas maneras de presentar estos escenarios. Bueno, acá un ejemplo, ¿no? Uno, a partir de considerar, bueno, pongamos un caso, este caso de movilidad urbana sostenible. ¿Cómo tratar de impulsar o cómo creemos que puede en realidad evolucionar todo el sistema de movilidad sostenible, ¿no? En función de distintas cuestiones intervinientes, la movilidad ambiental, social y económicamente sostenible, la accesibilidad, la reducción de emisión de gases de efecto invernadero, la eficiencia energética. Bueno, hay un escenario, uno, donde hay una fuerte expansión automotriz y desregulación del uso del suelo, con crecimiento de la huella urbana y disminución de la densidad urbana promedio. Eso va a llevar a un aumento de la ineficiencia y la inaccesibilidad al transporte, porque estamos hablando de un escenario en donde va a haber muchos autos, va a estar desregulado el uso de la tierra para residencial, entonces yo puedo irme a vivir a cualquier lugar con auto, con autopista, entonces cada vez es más difícil establecer un sistema de transporte que sea eficiente, porque es un sistema de transporte a zonas de bajísima densidad de población y de uso del automóvil. Por lo tanto, lo que va a haber es, para tratar de reducir el uso del automóvil y aumentar es establecer unas fuertes restricciones al ingreso de los vehículos a las ciudades y algunas otras medidas y mejorar algunos segmentos del transporte público, por lo menos que parte del trayecto no sea hecho en auto, sino en transporte público. Entonces, que haya transportes públicos en cabeceras importantes que llenan el centro de las ciudades. Ahora, si hubiera otro escenario a través de otras variables, ¿qué pasa si se estanca y no se renueva el parque automotor? Porque los jóvenes ya no quieren un auto particular, prefieren manejarse con otros sistemas, alquileres, bicicletas, ciclovías eléctricas, bueno, lo que sea. Entonces, realmente no hay una fuerte presión por el aumento del parque automotor. Y por otro lado, hay acuerdos sobre regular la expansión, digamos, residencial y se hace más la huella urbana. Bueno, hay más oportunidades para desarrollar estrategias de movilidad urbana sostenible. Es un escenario más favorable para eso. Vamos a otros ejemplos. A ver, este que estaba acá. Bueno, esto acá. Vamos con un ejemplo de déficit de vivienda. Bueno, teníamos variables externas que no dependen del tomador de decisiones, crecimiento económico, crecimiento del ingreso, disponibilidad de tierra, regulaciones bancarias, y variables que pueden sí ser objeto de intervención, acceso al crédito, fomento de la construcción de la vivienda estándar, regulación de alquileres, regulación de tendencia de vivienda desocupada. Entonces, ahí puedo tener un escenario más bien pesimista, donde hay bajo crecimiento económico, estancamiento del ingreso, baja o nula disponibilidad de tierras, rígidas regulaciones bancarias. Lo que seguro voy a tener es aumento del déficit, digamos, de vivienda, y puedo tener algunas acciones prioritarias, regular la vivienda, aplicar un impuesto a la vivienda desocupada para generar mayor disponibilidad de viviendas y otras acciones complementarias como programas de subsidio de tasas y garantías. Puede haber un escenario más optimista, crecimiento del ingreso, disponibilidad de tierra, mejores regulaciones bancarias para crédito. Y bueno, mis acciones prioritarias ahí es facilitar el crédito individual, promover proyectos de construcción de vivienda. Son formas de plantear, digamos, posibles medidas ante posibles escenarios diferentes. También los escenarios pueden pensarse, digamos, como trayectorias a partir de casos concretos. El año pasado, durante el año pasado, un organismo de Naciones Unidas de acá en la Argentina, el PNUD, sacó un trabajo, que pues si a alguno le interesa se lo puedo enviar, en donde hay un capítulo donde hable de trayectorias posibles para la economía argentina, o sea, y cuáles podrían ser ejemplos, ¿no?, de países. Y entonces el trabajo identifica como 3 grandes ejemplos, Corea, Canadá y Australia, que en realidad representan 3 posibles trayectorias que podría tener digamos, la economía argentina, trayectoria positiva. No estamos hablando de estancamiento ni de lo que viene sucediendo en los últimos 10 años. Estamos hablando de que pongamos que
entre en un proceso de crecimiento, pero bueno, su perfil productivo puede adoptar características de, por ejemplo, un modelo coreano de producción, digamos, masiva de productos industriales, pero también con aplicación de alta tecnología, o por otro lado, un modelo australiano basado fuertemente en los recursos naturales, o un modelo intermedio, como es el modelo de Canadá, que no es ni completamente, digamos, de exportación industrial, ni enteramente basado en los recursos naturales, con una fuerte inversión en ciencia y tecnología. Entonces, en esas trayectorias, bueno, hay, estos cuadros son del texto, eso, hay como sectores prioritarios, ventajas y desventajas de los distintos modelos, y ahí un poco de alguna manera está hablando de escenarios, ¿se acuerdan, Víctor? De los exploratorios y aquellos normativos, digamos, escenarios normativos, escenarios en donde puedo estar, ¿no? y elijo uno en donde quiero estar. Para eso, ¿cuáles son las ventajas, desventajas y los distintos sectores sobre los que voy a poner, digamos, mayor énfasis? O en este caso también los efectos que tienen en tecnología, etcétera, etcétera. Bueno, si a alguien le interesa, puedo enviarles el trabajo para aquellos que por ahí les interese ver cuáles podrían ser estudios que discutan sobre el perfil productivo del país y cuáles serían modelos de perfil productivo. Escenarios de pandemia, por ejemplo. ¿Qué pasa? Otra manera de, digamos, de diseñar escenarios es considerar dos variables, por ejemplo, la variable vinculada con... en este momento yo no estoy viendo la cuestión, así que no, después me mandan cualquier mensaje. Una dimensión que es esta que está acá, que es la que tiene que ver con las medidas de circulación. ¿Cuáles son las medidas que se adoptan para facilitar o no la circulación? Y por otro lado, una dimensión es que no controlo, que si aparecen o no aparecen nuevas cepas, ¿no?, de ese virus. Entonces, cada una de estas dos dimensiones puede tener, en este caso, dos registros. Es frecuente ver escenarios construidos con dos variables, cada una con dos registros. Por lo tanto, lo que se producen son 4 escenarios distintos. Hay un escenario más crítico, que es en donde aparecen nuevas cepas y tomo medidas relativamente flexibles de circulación. Bueno, lo que posiblemente se produzca es un incremento abrupto de contagios. La medida o la situación, no es la medida, la situación contraria es donde no va a haber nuevas cepas, o sea que en el perfil de vacunación está, digamos, dirigido al perfil epidemiológico existente, y hay medidas más restrictivas de circulación, hay posiblemente una reducción de contagios. Y después dos situaciones que son intermedias por la combinación de estas otras registros de esas dos variables. Esta es otra manera también de presentar escenarios, ¿no?, con dos variables que creo que son las principales, que dependiendo de cómo va a ser su comportamiento van a incidir en esos escenarios. Y un último ejemplo también tiene que ver con los escenarios post-COVID en el transporte público, que en una oportunidad el año pasado estuvimos empezando a trabajar, y que incorpora 3 variables. Una es si aumentan las conductas de distanciamiento en relación con el transporte público o se regresa a conductas pre-pandemia con respecto al transporte público. ¿Esto qué quiere decir? Son predisposición de los ciudadanos, ciudadanas para poder, digamos, actuar de la misma manera ante el transporte público o no, o queda un remanente de temor y de prevención respecto del transporte público. La otra variable es si el riesgo sanitario sigue siendo alto o bajo, o sea, el riesgo sanitario con dos registros, alto o bajo. Y por otro lado, si va a haber una caída, ¿cómo va a ser el nivel de actividad? Si va a haber una caída o una recuperación de la actividad económica. Al haber 3 variables
por 2, con 2 registros cada uno, es 2 a la 3, o sea, 8 escenarios posibles, que de alguna manera combinan, y el interés que teníamos para estudiar es cómo eso iba a impactar en la estructura del transporte público y del financiamiento del transporte público y de las empresas públicas, porque si de repente aumenta el distanciamiento, hay un riesgo sanitario, el riesgo sanitario sigue siendo alto y hay una recuperación de la actividad, va a haber una fuerte presión sobre la oferta de transporte público, porque va a haber mucha gente que va a tratar de usar el transporte público, aunque tenga, y mayor aún si tiene unas conductas, digamos, prepandemia, pero con un riesgo sanitario alto, donde todavía disponer de medidas de distancia y de ocupación y de aforo, de ocupación acotada de todas las unidades, digamos, de transporte público, sean trenes, subterráneos, colectivos, mayoritariamente son los colectivos. Ahora, por otro lado, tenemos una situación en donde la situación para las empresas de transporte puede ser favorable, y para el Estado, que está financiando con una cantidad enorme de recursos, el sistema de transporte público urbano, en donde hay una recuperación de la actividad, quiere decir aporte digamos, de los usuarios, hay bajo riesgo sanitario, es decir, que no hace falta disponer de medidas específicas, y la gente vuelve a lo que era antes, a veces con unidades muy llenas de gente, y en general va a volver cierto aspecto favorable para las empresas desde el punto de vista de su estabilidad financiera, incluso para el Estado se reduce el gasto público referido a esto, porque va a haber mayor gente usando el transporte público en mejores condiciones sanitarias y con una mejor situación financiera. Bueno, otro ejemplo, ¿no? Entonces, son algunos ejemplos de maneras, digamos, de tratar de estimar, de plantear posibles escenarios. La segunda técnica va a ser más sencilla simplemente de explicitar, es lo que se llama el FODA, ¿no? Cuando hagamos un FODA, cuando dicen muchas veces en alguna reunión o alguna cosa por el estilo, quizás alguno lo ha escuchado, es una técnica simplemente de análisis de información y de organización de la información, que por la sigla significa fortalezas, es un análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. ¿Cómo hay que organizar eso? Bueno, por un lado, la F y la D, fortalezas y debilidades. ¿Por qué? Las fortalezas y debilidades son del organismo que está haciendo la planificación o de los actores que son parte del sistema problemático, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las fortalezas? Bueno, aquellas potencialidades que le permiten mejorar su funcionamiento. ¿Y cuáles son sus debilidades? Bueno, aquellas deficiencias materiales o humanas y que dificultan un buen funcionamiento. Esas fortalezas y debilidades son de carácter interno, ¿no? Son internas de la organización o del sistema de actores que hace al problema, ¿no? Cuando uno analiza las fortalezas y debilidades del transporte público urbano, nosotros tenemos que contemplar las fortalezas y debilidades de la Secretaría de Transporte que planifica, pero también de las empresas que prestan los servicios. ¿Cuáles son sus fortalezas y debilidades? Porque tienen que ver con el sistema problemático y sus actores. Por otro lado, tenemos lo que se llaman las oportunidades y amenazas. Esas son de nivel externo. O sea, no dependen del conjunto de actores del sistema. Las oportunidades son posibilidades de desarrollo de la organización. Son factores, fenómenos que desde el punto de vista natural, físico, cultural, etcétera, que están en condiciones de apalancar o de favorecer al sistema problemático. Las amenazas al revés, son una serie de fenómenos, situaciones
de alguna manera de producirse, van a afectar el funcionamiento del sistema alrededor del problema. Son externas. Estas dos oportunidades de amenazas son las que son particularmente interesantes para el análisis de futuro, porque muchas veces son futuras, ¿no? Es decir, una oportunidad, no sé, una oportunidad para la educación a distancia y para el desarrollo de la educación a distancia es el desarrollo creciente de la tecnología y la traducción online de textos y de conferencias. Es una gran oportunidad. Todo el avance tecnológico y el futuro avance tecnológico, a partir del cual uno puede incluso ver hitos de ese futuro avance tecnológico, puede ser una gran oportunidad para un tema específico, la educación a distancia, por ejemplo, o la educación en general, digamos, por decir así. Así como se ciernen amenazas, ¿no? Sobre el transporte público urbano, hay una amenaza siempre creciente, que es la motorización individual, ¿no? Si salen autos más lindos, más cómodos, donde tengo todo ahí, tengo tecnología, tengo todas estas cuestiones, y además son autónomos, y bueno, ¿para qué voy a tomar el transporte público si me puedo subir a un autito, estoy tranquilo, estoy bien, escucho música y ni siquiera manejo? Bueno, entonces es una gran amenaza. La pregunta es, ¿son vehículos que van a seguir teniendo motores a combustión interna o de combustión interna, ciclo Otto, ciclo diésel, y por tanto van a ser contaminantes, o ya van a ser vehículos eléctricos de bajísima contaminación? Pero en todo caso van a seguir siendo, pueden seguir siendo una amenaza en términos de otro aspecto ambiental, que no es la contaminación, sino es la congestión. Justamente el transporte público y su transporte masivo evita una cantidad de vehículos particulares que congestionan. Bueno, entonces es una amenaza. Entonces, bueno, hay... volviendo al ejemplo sobre los pequeños comerciantes ambulantes urbanos de las grandes ciudades, ¿cuáles son grandes amenazas? No, bueno, las grandes superficies comerciales. También una amenaza es el desempleo, la caída del ingreso, el rechazo vecinal, la operación de mafias. Son externas al propio sistema. ¿Cuáles pueden ser oportunidades? Bueno, el propio crecimiento económico, que se aprueben espacios especiales para la comercialización, que se genere un sistema nuevo de microfinanzas. Es una gran oportunidad para esos pequeños comerciantes. Y después están las fortalezas y debilidades de ese sector, su recurso humano, su creatividad, pero también su falta de capacitación en algunos aspectos, la falta de gestión pública y de capacitación y de capacidad de gestión pública. Son fortalezas y debilidades del sistema de actores alrededor del problema. Y las amenazas de oportunidades son de factores externos y que pueden producirse en el futuro, por eso son muy importantes a la hora del análisis de futuro, el análisis de proyecciones de futuro. Bueno, permítanme cerrar y después, ya que está, cierro con esta explicación del segundo ejercicio y ya dejo de compartir y cerramos con algunos comentarios finales. Bueno, me gustaría que ya que entraron, calentaron motores con el ejercicio 1, retomen, si quieren, el ejemplo del ejercicio 1, el problema específico, seleccionen una herramienta, sea la de escenarios o sea el FODA, y apliquen esa herramienta para una especie de estimación de futuro de este problema. O sea, qué factores, elementos del futuro son relevantes para la toma de decisiones en el presente. Todavía no están diseñando nada. Estoy diciendo, bueno, ¿qué factores son relevantes de los que están incidiendo y de los que pueden incidir en el futuro o pueden estar incidiendo ahora y van a tener un efecto importante
pensando en el futuro en ese problema, en ese problema, perdón. Entonces, pueden seleccionar digamos, la técnica de los escenarios, diciendo, bueno, este problema ahora no he visto los trabajos, así que no sé cuáles son los distintos ejemplos que han aportado, pero a partir de alguno de los ejemplos, bueno, este es el problema ahora, estas son causas, pero ¿y cómo podría evolucionar en el futuro? ¿Qué factor puede estar incidiendo? Si esos factores son internos o externos. Con que ustedes identifiquen esos factores y si son internos o externos, y si eventualmente se animan a pensar en oportunidades o amenazas de alguno de ellos, o particularmente dicen, bueno, en función de cómo se desplieguen estos factores, puede haber un escenario más optimista o más pesimista. Pongamos, pueden elegir dos escenarios. Digamos, intenten aplicar a partir de los elementos que ustedes tienen, intenten aplicar un poco algunos de estos dos métodos, o herramientas, no son métodos de estas técnicas, para ver qué puede en el futuro afectar este problema y, por lo tanto, dar pie para más adelante decir, bueno, ¿qué debería diseñar ahora o qué decisiones debería tomar ahora para, por ejemplo, aprovechar las oportunidades o esquivar las amenazas, o para situarme en un escenario más optimista, por ejemplo? Bueno, dejo de compartir y cierro la grabación.